lapiceros. Yo. Hola, hola. ¿Ya puedo empezar? Bueno, entonces, gracias por venir. Y al coloquio de hoy es un poco diferente. No hay presentación de PowerPoint y lo voy a hacer más al estilo de humanidades porque lo que traigo es como un texto que quería discutir sobre el análisis del trabajo de doña Anabel Ulate. Entonces, bueno, la idea es presentarles el texto y después que tengamos una discusión. El otro día estuvimos con un filósofo que vino de visita y nos estaba contando de un muchacho que hizo una tesis sobre un filósofo. Y entonces lo llamaron para que fuera la defensa de tesis y estaba el filósofo que él estaba analizando ahí y de un momento a otro se levantó y le dijo, pero ¿usted quién está hablando? Entonces yo espero que no me pase eso. Le pedí en particular a don Oscar y a don José que vinieran para que pongan ojo a ver si estoy diciendo alguna barbaridad. Y porque la idea es después subir hasta los documentos de trabajo, pero sí me interesa tener la retroalimentación para ver que yo esté haciendo las lecturas correctas. ¿Ok? Así es que gracias a todos por venir, pero especialmente a don Oscar y a don José. Ahora sí, empiezo. Dice así. La profesora Anabel Ulate Quiroz nació el 4 de enero de 1954 y fue hija de doña Mercedes Quiroz Oriamuno y del ingeniero civil Carlos Ulate Rivera, uno de los fundadores del Instituto Costarricense de Electricidad en 1949 y posteriormente del Partido de Liberación Nacional en 1951. Obtuvo su bachillerato en la Universidad de Costa Rica en 1976 y su maestría en la Universidad de York en el Reino Unido en 1980. El pensamiento socialdemócrata de su padre influyó sobre ella para definir una visión de mundo en donde los países latinoamericanos y Costa Rica en particular debían persistir en la búsqueda de un estilo de desarrollo propio que facilitara y garantizara un mínimo de servicios y bienestar a la población. Yo intenté buscar, pero no encontré textos del papá, pero doña Anabel siempre hacía mucha referencia al papá. Y yo tengo la idea de que en los textos está ese pensamiento socialdemócrata a lo largo de todos los textos. Y siempre he pensado que es por influencia del padre. ¿Él fue miembro de la junta directiva o fue el trabajador? No, fue el Fundador. Fue Fue fundador del IS. Puede ser que en activos nacionales, porque yo estoy viendo algunos asociados como el tengo es el gerente que pide cosas, pero entonces, y en todo lo que estoy viendo, que es el 50, no. Sí aparecen los archivos, sí está. Y hay fotos y todo. En archivos, es decir, en archivos nacionales debe haber algo de Dice, continúo. En una época en que las mujeres estudiaban carreras tradicionales, la profesora Ulate se constituyó en una pionera al ser la primera mujer catedrática de la Escuela de Economía. Hasta la fecha ha sido la única mujer que ha ostentado el cargo de directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas en el periodo 97-2000 y de directora del Observatorio del Desarrollo del 2005 a 2013. Y ha sido la única catedrática a tiempo completo en la Escuela de Economía hasta 2023. quiere poner, yo fue en la época de. Tal vez. de Víctor Hugo Sesco. De Víctor Hugo Sesco. Sí. Fue su directora cuando Víctor Hugo era director. Ok, y entonces aquí hay un tema que me genera a mí un conflicto, porque a ella no le hacía nada de gracia que una la señalara por el género. Entonces, y sin embargo, para mí siempre fue importante tenerla a ella, y parte de tenerla a ella era que era economista, era académica, pero además que fuera mujer. Porque en esta escuela el ambiente, y aquí lo saben las estudiantes, lo saben bien y lo saben las profesoras, el ambiente tiende a ser muy hostil. Y entonces tenerla a ella como un modelo, y lo que ella fue para mí fue el modelo básicamente de la academia, en un ambiente tan predominantemente masculino, para mí fue muy importante en mi época de formación como estudiante. Aunque yo sé que a ella no le gustaba que uno se lo señalara. Cuando Pero vaya a escribir, escriba eso que acaba de decir, porque. sí, aquí está todo, Juan, déjeme terminar. Y entonces, según Glover, que es una académica británica,
hay una dinámica en la academia en donde la academia funciona como un club y ella le llama que es un club que funciona con un hermetismo inclusivo. Es hermético porque es cerrado, ¿verdad? Es un club, entonces la pertenencia al club supone una práctica excluyente, pero es inclusivo porque es poroso y permite que la gente se filtre. Y entonces el hecho de tener en un espacio tan masculino a una mujer que destaque en la forma en la que destacó doña Anabel, llegando a ser, ya les digo, hasta ahora, el 2023, la única catedrática a tiempo completo. Nancy es catedrática, pero no es tiempo completo. Durante décadas fue la única, ha sido la única hasta hoy en el IICE y la única a cargo del observatorio. Entonces es muy significativo sobre la excelencia de ella, también es muy significativo sobre el ambiente y la construcción de la academia que hay en esta escuela, pero sobre todo sobre su excelencia. Y entonces Glover habla de ese club, ¿verdad? Que es hermético, pero inclusivo, y el inclusivo para las mujeres, ella le llama, es la admisión de las pocas merecedoras. Es decir, esas mujeres que tienen que rendir muchísimo más para poder entrar al club. Y sin embargo, ella se ganó siempre la entrada al club y se la ganó con méritos. Y entonces es algo que yo destaco. Y en ese sentido la destaco como mujer también. Contrario a la dinámica descrita por Glover, sin embargo, doña Anabel nunca tuvo la práctica excluyente. Siempre destacó por su gran generosidad hacia sus estudiantes y una visión que pretendía ampliar el espacio de la universidad. Fue fundamental no solo en la formación de generaciones de economistas en Costa Rica, sino en la planificación de un relevo generacional en la propia Escuela de Economía y su proyección a nivel nacional. Entonces, a manera de homenaje a quien considero mi modelo académico, pretendo analizar su obra alrededor de 3 tesis centrales. La obra es muy vasta, entonces solo voy a destacar 3 temas. Uno es el de la crisis de los 80, que me parece que marcó profundamente el trabajo académico. Incluso décadas después seguía escribiendo sobre eso. Y la comprensión que hace de la crisis de los 80, la relevancia de la innovación científica y tecnológica como motor del crecimiento económico, que es la constante a lo largo de todo el trabajo, de principio a fin, y la propuesta por el estilo de desarrollo costarricense, en donde lo que tenemos es un papel fundamental de las instituciones públicas. Para eso, entonces, lo que hice fue empezar a buscar los trabajos de doña Anabel en catálogos de bibliotecas. Encontré 42 obras, pero solo pudimos recuperar 36. Me ayudó Cinia, la bibliotecóloga del instituto, que don Oscar había donado además la biblioteca de doña Anabel al instituto, entonces Cinia me ayudó, Lucía Jiménez del CIPDI también, y Ana María Leiva. Hubo un texto que recuperamos de una universidad en Colombia, la Universidad del Quindío, que me lo escanearon y me lo mandaron, así que también estoy muy agradecida con ellos. Y Daniel Vargas me ayudó a escanear muchos de los documentos, y Sergio también en la Tinoco los sábados con el teléfono. Así es que gracias. La tesis de maestría no la pudimos rescatar. York no guarda en el repositorio las tesis de maestría, solo las de doctorado, y me faltan 5 textos. Eso, digamos que es hago ahí la cuñita, porque sí es preocupante, porque todos los textos, con excepción de la tesis de maestría, todos los textos fueron producidos en la universidad, entonces deberían estar aquí, pero no lo están. En 43 años de labor académica, participó en 34 proyectos de investigación y fue la principal o responsable, porque a veces aparece como investigadora principal o investigadora responsable, son diferentes categorías. En la mayoría de ellos, en el 80% de los proyectos que tenía, los lideró ella. Su trabajo siempre fue colaborativo, ya que en 30 de los 34 proyectos de investigación tenía equipos de trabajo, es un 88%. Siempre buscó tener con quién trabajar para formar gente. Y esa labor de formación la mantuvo a lo largo de toda su carrera, con estudiantes y colegas, contribuyendo además a la creación de una cultura académica y promoviendo el relevo generacional con el cual estuvo siempre profundamente comprometida. Incorporó jóvenes profesionales a los proyectos de investigación y en eso tenía un programa de transferencia de conocimiento y de formación y expansión de la academia. Por eso les digo que, a pesar de ser dentro de la lectura de Glover, ubicarla como una de las pocas merecedoras, ella nunca jugó ese juego excluyente. Fue al contrario, siempre atraía.
La mayor parte de sus investigaciones las desarrolló en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas entre 1981 y el 2012, y se incorporó a ese instituto desde el inicio de la carrera en el 79. Y como ya les dije, fue la directora hacia finales del siglo. Produjo también investigaciones asociadas al entonces Observatorio del Desarrollo, hoy Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, entre los años 2006 y 2018, a la Escuela de Economía del 2013 al 2015, e incluso colaboró con proyectos en el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología y la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática. Luego también desarrolló proyectos de acción social en la Escuela de Economía, hasta el final. Estos últimos son proyectos que suponen de alguna forma la transferencia de conocimiento asociada a la creación de centros de investigación en la universidad, así como la aplicación de métricas de eficiencia y métodos económicos en otras disciplinas. Ella lo que intentó cuando estaba en el observatorio era generar más observatorios. Y entonces los contactos que hizo con ciencias y demás era para que se establecieran otros observatorios en otras áreas y multiplicarlos. Como les dije antes, fue posible identificar 42 publicaciones de su autoría, de las cuales se logró recopilar 36. En la Escuela de Economía, el personal adjunto y asociado tienen promedio 9 obras publicadas. Eso es lo que registra en régimen académico. Y el personal catedrático, que son la mitad de los hombres, y Nancy, bueno, y ahora yo. En promedio son 36 publicaciones. Entonces, ella tiene 42. ¿Verdad? Está muy por encima del promedio, incluso el promedio de los hombres catedráticos. En el instituto no sé por qué deja de llevar el recuento de la producción bibliográfica, está de 1977 hasta el 2003 nada más. Después de eso ya no está el catálogo bibliográfico, pero en ese periodo que es el que está, la única persona que tiene mayores publicaciones que doña Anabel es José Antonio Bontempo, que yo no sabía quién era, y Marcos Adamson, que no está. Pero Marcos me ayudó a ubicarlo y me dijo que era el que estaba encargado de generar las estadísticas para el Banco Central. Entonces, realmente esos son informes semestrales, es el mismo informe que se produce semestralmente. Es el único que tiene más publicaciones que doña Navi. Lo que se llamaba encuesta de producción industrial, Ajá. que estaba ubicada aquí a la entrada de la escuela, en la segunda oficina a mano derecha. Había un espacio ahí más o menos grande que la escuela que había cedido al instituto para que se ubicaran ahí las personas de la encuesta. Entonces estaba José Antonio y estuvo Freddy del instituto y Luis Zárate. Julio no lo recuerdo, pero sí varias personas que eran de planta ahí. Bueno, me parece que los trabajos que se llaman nombre de oferta eran trabajos que eran los reportes que se trabajaban al Banco Central. Era un proyecto, básicamente un proyecto grande de trabajo con al Banco Central y después ese proyecto ya el banco dejó de comprar. Exacto. Entonces, son, como les decía, informes periódicos y lo que hacen es que se repiten, se van actualizando. La obra de doña Anabel no es así. Son obras muy, muy variadas en el tiempo. Entonces, tiene un gran valor, ¿verdad? Y sobre todo tiene un gran valor como ella como investigadora dentro del instituto. Si se cataloga su obra utilizando los códigos de clasificación del Journal of Economic Literature, la mayoría de sus escritos pertenecen a la categoría de Economía Internacional y Desarrollo Económico, Innovación, Cambio Tecnológico y Crecimiento. Los escritos de la primera categoría incluyen principalmente temas asociados al comercio internacional, aunque también se incluyen temas de finanzas internacionales, política económica internacional e impactos de la globalización. En el área de desarrollo económico, innovación, cambio tecnológico y crecimiento se incluyen investigaciones asociadas al crecimiento económico y a la innovación y cambio tecnológico que se subdividen en publicaciones sobre la mejora de las técnicas productivas de una serie de industrias y tipos de empresas, así como publicaciones sobre la producción de la innovación asociada a la política pública a través de las universidades. La incorporación de tecnologías que facilitan el teletrabajo y métricas de competitividad cantonal construidas en el índice que la autora desarrolló para Costa Rica. Debido a que una cantidad importante de estas publicaciones se centran en la comprensión del funcionamiento de industrias particulares en el contexto de reformas económicas, 50% de ellas se clasifican también dentro de la categoría de organización industrial, ya que
estudian la estructura del mercado y las estrategias tecnológicas y de exportación en la manufactura y los objetivos de las empresas según su tamaño. Además, 41% de las publicaciones refieren a estudios regionales, ya sea mediante el desempeño de industrias particulares en Centroamérica, el impacto de perturbaciones externas sobre la región o el estudio de diferencias entre las zonas del país que afectan las políticas de los diferentes gobiernos locales, y esto sobre todo hacia el final del trabajo académico. Se observa una intersección importante de estos trabajos con el área de economía pública al tratar temas asociados a la provisión de bienes y servicios ofrecidos por el Estado, políticas públicas, presupuesto, déficit y deuda, particularmente el estudio de la deuda interna, y políticas públicas generales asociadas al crecimiento y las crisis económicas. La crisis del 80 es a la que le dedicó más tiempo, y luego la crisis del 2008 también, esa la analizó mucho. En menor medida, la autora trabajó temas asociados al mercado laboral y la economía ambiental, aunque en estos casos lo hizo en asociación al problema de la innovación tecnológica y el comercio internacional, que son sus dos grandes áreas de trabajo. La obra académica de Eulate Quiroz también puede enmarcarse dentro de las diferentes etapas que ella y sus autores definieron para el desarrollo de la investigación en la Universidad de Costa Rica. En el texto que ellos hacen, que toman todos los proyectos de investigación y analizan cuál ha sido la investigación en la universidad, ellos dividen según lo que llaman macrociclos, que es un poco siguiendo la idea de los ciclos de Kondratiev. Y tienen un periodo que va de 1929 a 1979 que le llaman la matriz estadocéntrica, en donde el Estado es rector. Después hay un periodo de transición, que es durante la crisis del 79 al 84, y después tienen, un periodo de transición, perdón, del 85 al 94, y después la etapa mercadocéntrica. Entonces, si uno toma la obra de ella y la intenta ubicar dentro de esos periodos, en realidad calza muy bien. En la fase final de la matriz estadocéntrica, que corresponde al final del modelo de sustitución de importaciones, es del periodo 79 al 84, ¿verdad? En esa última fase, justo corresponde con la llegada de ella a la universidad, es decir, ella se gradúa de York termina en el 79, ¿verdad? Se graduó en el 80, pero terminó en el 79, además me lo confirmaron en York, les pregunté. Y entonces viene la universidad a finales, en el 79, en media crisis petrolera. En ese año, en enero de 1979, Rodrigo Carazo le había escrito al rector de la universidad, Claudio Gutiérrez, pidiéndole que la universidad fuera ejemplo de austeridad y orden, y que iban a proceder a congelar los salarios por encima de 5,000 colones. Entonces, este es un periodo que ella siempre recordaba como un periodo de fuga de personal de la universidad, pero hubo mucha gente que en esa época, en donde se congelaron los salarios, la gente se fue al mercado privado y abandonó la universidad, y me parece que eso también la marca a ella con respecto a la gran defensa que después ella siempre va a hacer sobre el papel de la universidad y sobre todo el rol de la universidad dentro del crecimiento del país. Durante este periodo su trabajo se encuentra vinculado al proyecto de desarrollo tecnológico del sector industrial, el cual fue financiado por el CONICYT. Y entonces aquí buscaban identificar las industrias con potencial para competir más allá del mercado común centroamericano, ¿verdad? Estamos en la época de crisis y entonces es el final del modelo de sustitución de importaciones, cómo se hace para lograr una mayor competitividad. Y entonces analizan lo que tiene que ver con las estructuras del mercado, las relaciones con el capital extranjero, el nivel tecnológico, las técnicas de producción y las transferencias de tecnología que existen en ese momento en diferentes industrias, porque lo que se está haciendo es ubicando las industrias que pueden ser líderes después. Conforme a las características del periodo y todavía dentro del modelo de sustitución de importaciones, estos proyectos suponen un liderazgo del Estado a través de la figura del CONICYT para planificar las políticas industriales con el fin de apoyar a las empresas dentro del mercado común centroamericano y la eventual apertura y búsqueda de nuevos mercados para los productos nacionales. Luego tenemos la fase de transición, que es de 1985 a 1994. En este periodo, en realidad solo tiene un proyecto de investigación que está financiado por el Estado. Y aquí ya estamos, ¿verdad?, en los periodos de ajustes hacia el modelo de la promoción de exportaciones, el periodo de estabilización y la promoción de exportaciones. Entonces, la mayoría de los proyectos que desarrolla son realmente con financiamiento propio de la universidad y ya empieza a desarrollar ella una cartera de proyectos propios, por así decirlo. Además,
existe vínculo externo con los sectores industriales a través de FEDEPRICAP, que es un proyecto muy grande que hicieron, y la Cámara de Industrias, que ahora se acercan al instituto para continuar buscando ese asesoramiento que antes estaba haciéndose a través de CONICYT. Es decir, estos últimos proyectos suponen una continuidad con respecto a los proyectos en la etapa anterior financiada por CONICYT, pero ahora es la empresa privada quien toma el liderazgo, con lo que efectivamente se constata esa transición de la matriz estadocéntrica hacia la mercadocéntrica a la que hace referencia la autora. Y hay un consistente también en esa época, entonces, un mayor vínculo externo con otras instituciones. De 1995 en adelante es la fase mercadocéntrica, que es ya el establecimiento de promoción de exportaciones y después el modelo de inversión extranjera directa. Es el periodo de mayor duración, obviamente, ¿verdad? Del 95 hasta el 2022. Y entonces ahí tenemos una gran variedad de temas tratados. Ya deja de tratar menos temas sobre la industria y se estructura el análisis de ella y consolida alrededor de un análisis macroeconómico, alrededor de los acontecimientos en Costa Rica centrados sobre los problemas de la competitividad y el crecimiento en un contexto de economía pequeña y abierta. A nivel de la investigación en la universidad, este periodo se caracteriza, y cito comillas, el texto de ellos, se caracteriza por un proceso de apertura y el establecimiento de encadenamientos con procesos de producción científica globales. Esto se refleja en el trabajo de la autora, pues hay un acercamiento a los foros y colaboraciones internacionales, así como los organismos internacionales tales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría de Integración Económica, lo que ahora es el SICA, y la Agencia del Desarrollo de Estados Unidos, que le financiaron varios de los proyectos y las publicaciones que tienen, y además hay varios artículos de ella que salen en compilaciones con libros con autores internacionales. Hay uno en el que está una introducción que ella hizo el libro, o sea, ella compiló los diferentes artículos. Hay un artículo de ella y la introducción es de Hans Singer, y hay otro que incluso salen colaboraciones con Dornbusch, ¿verdad? Como les digo, la obra es muy extensa, entonces no voy a entrar a ver toda la obra, pero sí están esos tres temas que les iba a señalar, y el primero tiene que ver con las crisis. La lectura más tradicional de la crisis de los 80 nos presenta el modelo de promoción de exportaciones en oposición al modelo de sustitución de importaciones, ¿verdad? Porque lo que siempre se dice es que la sustitución de importaciones falló, que el modelo se agotó, es lo que normalmente se dice, y entonces viene la promoción de exportaciones a sustituir. En la lectura que ella hace, digamos, sí hay coincidencias con esa lectura más tradicional en el sentido de que hay un uso intensivo de los factores, ¿verdad? Es decir, el modelo de sustitución de importaciones lo que tenemos es un uso intensivo de los factores que permite unas altas tasas de crecimiento en los 50, 60 y 70, pero conforme nos vamos acercando a la frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Esas productividades marginales hacen que se empiece a desacelerar la economía. Entonces, eso siempre está ahí, pero lo que es particular es que no hay una visión de oposición entre el modelo de sustitución de importaciones y el de promoción de exportaciones, sino que más bien pareciera que el modelo de promoción de exportaciones es una evolución orgánica del modelo de sustitución de importaciones. Y en ese sentido, parece que hay una lectura mucho más comprensiva de los modelos de Prebisch y Singer en las lecturas que ella está haciendo. ¿En qué sentido? En que en el modelo de sustitución de importaciones ya estaba contemplada la necesidad de la promoción de las exportaciones. Es decir, la idea de sustituir importaciones tiene que ver con una primera etapa en la que empezamos a sustituir productos de bienes finales simples, ¿verdad? Que son fáciles de sustituir, y esos bienes finales deberían entonces empezar a estimular a través de la demanda la producción de otros bienes finales que empiezan a sustituirse también, y se amplía una estructura productiva diversificada horizontalmente. Luego entonces viene una segunda etapa que tiene que ver con una mayor integración vertical, o sea, ya no de bienes finales, sino de materias primas. Y esa segunda etapa es mucho más difícil, pero según el modelo de Prebisch y Singer, las elasticidades de los bienes importados son mucho más altas, ¿verdad? Son mayores que 1, y entonces lo que se genera son desequilibrios externos. Es decir, la absorción interna está creciendo más rápida que el ingreso de las divisas, y entonces el mismo modelo va a generar una serie de desequilibrios
que para poder enfrentarlos necesitan de la promoción de exportaciones. Y entonces en 1978 se agota esa etapa fácil de la sustitución de importaciones, se viene la caída de los términos de intercambio, ¿verdad? Y disminuyen los precios relativos también del café y otros bienes agrícolas de exportación que generan pues el gran periodo de crisis que hace que se dé esa sustitución. Pero en la lectura, o en la lectura que yo estoy haciendo de lo que ella está diciendo, es de alguna forma ya está incluida, ¿verdad? Dentro de este modelo de sustitución de importaciones, la necesidad de la promoción, y entonces lo que hay es más bien una transición más orgánica dentro de la lectura. Ella enfatiza mucho que la promoción de exportaciones ya estaba implementándose desde antes, y entonces pone casos concretos. En el 68, por ejemplo, ya se había creado el Centro para la Promoción de las Exportaciones. El primer programa de promoción de exportaciones se da en los 70, no en los 80, sino en los 70 dentro del modelo de sustitución de importaciones. En el 72 se crea CODESA y se aprueba la Ley de Fomento de Exportaciones, los CATS y el régimen de admisión temporal. Todos estaban orientados hacia ampliar los mercados de exportación y ampliar hacia terceros mercados más allá del mercado común centroamericano. En el 76 se crea el régimen de admisión temporal y que luego le va a dar pie en el 81 a los regímenes de zona franca. Pero la mayor cantidad de empresas exportadoras que van a surgir en los 80s ya estaban establecidas desde los 60s y 70s a través del modelo de sustitución de importaciones. Entonces me parece que esa es una diferencia importante en la lectura que hace del modelo. También, y me parece que la mayor contribución que hace ella en entender el colapso del modelo de sustitución de importaciones tiene que ver con el análisis de la deficiencia productiva de la industria misma durante el modelo. Entonces, en primer lugar, señala las deficiencias tecnológicas de las industrias nacionales para competir y deja ver una preocupación por apoyar a la industria nacional. En los 80, ya cuando está la crisis, que es cuando empieza a producir, ¿verdad?, los trabajos, lo que están haciendo es intentando identificar cuáles son esas empresas con potencial exportador y analizándolas, entonces señalan que existe una alta concentración en las diferentes industrias, hay una alta concentración de empresas de capital extranjero, que son las que dominan. En otras industrias, en donde hay mayor nivel de competencia, entonces las empresas de capital extranjero duplican o cuadriplican el tamaño, el volumen de producción de las empresas locales. Y entonces, de nuevo, es el capital extranjero el que está determinando el movimiento de las industrias. Y las empresas nacionales tienen una reducida participación en las exportaciones. Entonces, ahí empieza señalando un problema que tiene que ver con un riesgo de tener políticas que pueden ser estériles en cuanto a la promoción de exportaciones, porque el mayor volumen de exportaciones no está dependiendo de la política nacional, sino de la política de las empresas extranjeras, que son las que a través de la casa matriz están dictando qué es lo que tiene que pasar con las exportaciones que está haciendo Costa Rica. Y además esas empresas tienden a tener beneficios negativos para el país porque son deficitarias, es decir, le están comprando a la casa matriz el capital y el valor de las exportaciones que generan no es tan alto como todas esas materias primas que están importando y el capital que están importando que le compran a su misma casa matriz. Entonces, la empresa tiene los beneficios, pero en términos de país estamos saliendo negativos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una especie de conflicto con las empresas extranjeras, porque por un lado las necesitamos, son las responsables del sector exportador, y las necesitamos para que haya una transferencia tecnológica que se tiene que dar en ese momento, pero se les da una política tan laxa de un control mínimo para atraer el capital extranjero que no se logra que, a pesar de que tengan muchos años de estar instaladas en el país, que esas empresas hayan primero, hecho una verdadera sustitución de importaciones, sino que siguen importando la materia prima cuando se suponía que se les dieron ciertos beneficios para que se instalaran aquí y eventualmente sustituyeran esas materias con empresas locales, ¿verdad? Y material local. Eso no se da. Tampoco están dando la transferencia del conocimiento técnico porque son muy cautas con el uso de las licencias. Y no están explorando la apertura hacia terceros mercados. Entonces propone
Como solución a esto, eliminar ciertas protecciones a esas empresas en las zonas francas para obligarlas a producir con calidad y precios competitivos internacionalmente y para que efectivamente ofrezcan productos de calidad en el mercado local, ¿verdad? Competitivos con precios internacionales y que puedan efectivamente hacer las transferencias tecnológicas que se suponía que tenían que estar haciendo y no estaban haciendo en esa época. Las políticas implementadas también inciden. Esto es en el periodo de la crisis. O sea, en los 80 los artículos son de los 80, se está analizando las industrias que vienen de los 70 y están en ese momento en los 80 funcionando. ¿Okay? Luego, el otro gran problema tiene que ver con la selección de las técnicas de producción de las empresas, porque lo que se está haciendo es subsidiando el capital y encareciendo la mano de obra. Y entonces las empresas empiezan a tener capital ocioso, que es muy curioso porque lo miden en algunas de las industrias y, por ejemplo, en metalmecánica, la capacidad instalada funciona al 46% en esa época. Entonces, hay un capital que está ocioso ahí, que tiene que ver con las políticas de tipo de cambio subvaluado que se están haciendo, que hacen que las empresas quieran invertir en capital, la mano de obra está relativamente más encarecida, y entonces las empresas no están poniendo a trabajar las máquinas todo el tiempo, ¿verdad? Porque tienen problemas con la calidad de la mano de obra, ¿verdad? Con el capital humano y problemas de control de la mano de obra. Entonces, si yo tengo una empresa trabajando 2, 3 turnos, no tengo forma de controlar la calidad de los productos que están saliendo, entonces lo que hago es que las contrato solo en un turno, ¿verdad? Entonces, esa selección de las técnicas productivas lo que están haciendo de alguna forma es limitando esas posibilidades de crecimiento. También señala que las empresas transnacionales implementaron políticas para evitar el surgimiento de la competencia nacional. Y entonces lo que hacen es que distribuyen los productos directamente en el mercado nacional y a través de las licencias, vamos a ver, se supone que tenía que haber una transferencia tecnológica de esas empresas hacia las empresas locales, pero documenta casos en donde, por ejemplo, se compran licencias y las empresas externas no transfieren realmente el know-how. Entonces, por decirles un ejemplo, se me echó a perder una máquina y en vez de que venga alguien de Estados Unidos a arreglar la máquina y me enseñe cómo arreglarla y cómo transformarla para producir otras cosas, nada más mandan a alguien, arreglan la máquina, se va, pero nunca me enseñó a usarla, ¿verdad? Entonces no hay una verdadera transferencia de ese conocimiento que debería estarse dando. Y la eficiencia de las empresas también se va a ver limitada por la poca especialización que ocurre. Las transnacionales tienden a organizar la producción en grandes lotes, pero responden siempre a las casas matrices, ¿verdad? Las empresas nacionales más bien tienden a trabajar con lotes de volumen más pequeño y asociadas a licencias u otras casas matrices por contratos que no les permiten, como les dije, tener esa transferencia tecnológica. Entonces, son pocas las empresas residentes que pueden generar innovación. Y particularmente tienden a ser empresas que tienen lotes por pedido, es decir, que tienen una cierta habilidad para alterar, modificar los productos y que esos productos vayan entonces a generar un tipo de innovación. Ahora, ella sí hace una diferencia y es que dice que no hay que confundir la creación de nuevos productos con la mejora de productos. Es decir, que la innovación supone un paso más allá de simplemente modificar el producto, sino que para innovar debería ser algo más, ¿verdad? Y otro de los problemas tiene que ver con cómo se intentó incorporar la tecnología, porque en vez de usar la tecnología existente, se intentó implementar tecnología extranjera. Y entonces una de las críticas que hace es que no se logró aprovechar el contexto histórico y económico del país para promover la innovación. Y entonces el resultado de eso es que muchas de las empresas de manufactura que se traen en esa época terminan siendo empresas de ensamblaje, ¿verdad? No empresas de innovación. El modelo que ella siempre está intentando seguir tiene que ver con el modelo asiático. Y en esto me recuerda mucho a los trabajos de Don Leo, porque Don Leo siempre dijo, digamos, Don Leo tiene un dicho que es que los que realmente entendieron el modelo de sustitución de importaciones fueron Corea y Japón y Taiwán, ¿verdad? Y un poco ella siempre está haciendo la referencia a esos países como ejemplos de un modelo de desarrollo que sí saben incorporar la innovación dentro del desarrollo a través de, y esto es clave, un estado participativo en el mercado.
y otorgamiento de subsidios a empresas estratégicas. Es decir, poder identificar cuáles son las industrias claves para generar la innovación ahí, pero con una cierta dirección del Estado. El otro tema que trata es que parece haber una confusión entre la liberalización y, de precios y la promoción de las exportaciones. Y entonces ahí nos da una cautela y nos dice, no es lo mismo. Liberalizar precios no es lo mismo y no podemos apostar simplemente a un mercado en donde los precios sean eficientes y ya, y apostarle al crecimiento, porque la promoción de exportaciones requiere de alguna guía, es decir, tiene que haber una cierta planificación ahí. Lo que nos está diciendo es que hay imperfecciones en el mercado a las que hay que atender, sobre todo en cuanto a tecnología, investigación y desarrollo, la precariedad de los mercados de capitales, la existencia de monopolios y la poca capacidad negociadora que puede tener un país como Costa Rica en los mercados internacionales. Y entonces esto me lleva a los otros dos puntos. Uno es, como les decía, a lo largo de todos los textos está el tema de la innovación tecnológica como el motor del desarrollo. Eso es desde los trabajos de los 80s hasta los últimos trabajos que hace, que de hecho no están publicados, son los documentos de trabajo que hizo en el 2021 y 2022 en la escuela. En los 80s lo que están intentando ver es la manufactura y cómo las técnicas de producción pueden incidir en la mejora y la aceleración del crecimiento económico. En los 90s empieza a tener una preocupación más bien hacia los servicios y la revolución informática. Entonces, cómo las nuevas tecnologías y la informática pueden acelerarnos el crecimiento económico, y luego en las últimas décadas más bien la preocupación es sobre lo regional, pero siempre en función de buscar esa mayor eficiencia. Pero es decir, cómo podemos hacer que el país logre alcanzar una estructura productiva mucho más eficiente. Para entender eso, hay 4 autores a los que siempre está volviendo. Uno es Schumpeter, el otro es Rosenberg, Stiglitz y Porter, ¿verdad? Entonces, de Schumpeter tenemos la idea de la innovación de las empresas y la figura del gran empresario, ¿verdad? Que es el que nos jala en la economía, que lo que está buscando es atraer rentas monopólicas. Con Rosenberg, más bien la idea, y me parece que es, bueno, lo cita parecido, pero me parece que en algunos textos usa más esta idea, que es la de los desbalances técnicos. Es decir, que cuando yo tengo un desbalance en una industria, ese desbalance, esa interrupción del funcionamiento de la economía es lo que obliga a las personas a tener una cierta creatividad para resolver un problema. Y entonces, al resolver el problema, se genera la innovación. Entonces, la fuente de la innovación son esos desbalances técnicos, pero para hacer eso necesitamos, nos dice, un sector dinámico productor de maquinaria. ¿Verdad? Es decir, necesito tener una maquinaria, una industria fuerte que tenga la capacidad de adaptarse para innovar. Y en todo esto, como les decía, está el problema, tomando de Stiglitz, el problema de la información perfecta y de los riesgos que existen en la innovación. Hoy en clase un estudiante me decía, pero es que la gente invierte en innovación y luego la innovación no sale, ¿verdad? La mayoría de proyectos de innovación y desarrollo fracasan. Es como 1 de 7 los que son exitosos. Y entonces para eso se requiere financiamiento. Y el otro autor que les dije es el de Porter. Entonces con Porter lo que destaca siempre es el tema de las ventajas competitivas y cómo ir haciendo el análisis a lo largo de los diferentes periodos para entender cuáles son esas fuentes de innovación que me puedan jalar el crecimiento. Con respecto a la tecnología, entonces trata la tecnología como un bien público e inagotable, y el gran desafío ahí es cómo apropiarse de las ganancias de esa innovación. Y entonces eso se hace a través del uso de patentes. En algún momento no, en varios de los artículos es muy recurrente el tema del control de la calidad de los productos, ¿verdad? Siempre hay una idea de que los productos la calidad de los productos tienen que ser controlados para asegurar una innovación y un producto de calidad con gran valor agregado. Y entonces, en ese sentido, aquí hay un tema que yo la ubicaría en medio de Schumpeter y Mariana Mazzucato, porque hay una idea del empresario, ¿verdad? De la empresa que innova
pero la empresa no puede innovar sola, innova con el Estado. Y hay una necesidad que recae sobre todo, y esto lo vamos a ver en las universidades, en el tema de la innovación. Entonces me parece que está como entre los dos, porque no es el gran empresario de Schumpeter, que lo hace todo, ¿verdad? Es el héroe en Schumpeter. En los textos de doña Anabel eso no ocurre. La empresa, incluso dice, las empresas innovan en modificar productos, pero cuando necesitan algo recurren a las universidades. Y a veces en muchas industrias el problema es que no están acercándose a las universidades para poder generar esa innovación. Entonces, en ese sentido, yo la acercaría un poco a las tesis más de Mariana Mazzucato, en donde es el Estado el que tiene el gran rol de innovador. Y entonces, caigo ahora sí en el tercer punto, que es la función de las instituciones públicas dentro de ese proceso de crecimiento. Y tiene mucha influencia de Stiglitz. Entonces, no sé si ubicarla dentro del nuevo institucionalismo junto con Stiglitz, pero por lo menos tiene una cierta influencia de Stiglitz en cuanto que el Estado tiene un rol dentro del crecimiento económico. Y en los textos defiende, sobre todo para analizar la crisis del 2008, defiende el rol de la banca pública para atender los problemas, el rol del ICE, ¿verdad? Y aquí los que estuvimos en las marchas del combo sabemos que doña Anabel y don José normalmente estaban en un lado de la mesa y el otro lado estaban Edgar Robles y ¿con quién estaban? Edgar Robles y no sé quién es más, pero ahí hay un montón de nombres para escoger, ¿verdad? Pero siempre estaba doña Anabel defendiendo el ICE. Porque sí hay una función que tiene que hacerse ahí, es decir, los mercados por sí mismos no van a generar los equilibrios. Y dentro de todo eso juega un papel particular la universidad. ¿Verdad? La universidad está llamada a generar la innovación. Y en ese sentido, tiene muchos artículos en donde hay una gran defensa de la universidad. Defiende el FES en la época de Figueres, el presupuesto de las universidades, incluso el presupuesto de las universidades por encima del presupuesto preescolar. El presupuesto de Fundevi, la existencia de Fundevi, hace un análisis de cómo Fundevi ayuda a generar vínculo externo y mejora la relación de la universidad con las empresas y con las instituciones sociales. Y luego está todo el tema del índice, ¿verdad?, de competitividad cantonal, que ella desarrolla desde aquí, que es un esfuerzo que hace. Le tomó generar el primer índice de 10 años, porque al inicio no habían datos, es decir, una dice, realmente tenía una gran visión, porque cuando ella se puso a ver esto, ¿qué fue? Inicios, estaba como saliendo del instituto y yendo al CCP, ¿verdad? Como 2004, por ahí. 3 tal vez, y empezó a sacar esos datos y uno dice, bueno, del 2003 al 2023 son 20 años y en 20 años le ha tomado el Banco Central generar el PIB cantonal. Pero cuando ella empezó a hacer el índice de competitividad cantonal, andaba buscando esos datos, ¿verdad? Y empezó a acercarse a las empresas, a las instituciones públicas para generar datos y con esos datos luego ir a buscarlas, ir a buscar a las municipalidades, a los diferentes entes para explicarles la importancia de eso y poder ver quién está mejor, cuáles son las habilidades que tengo en un lugar, qué puedo aprovechar, qué no, para generar política, ¿verdad? Entonces, la universidad está dentro de todo el trabajo que ella está haciendo, la universidad parece central en esa idea de desarrollo y de crecimiento. Y con eso, entonces, bueno, lo que nos queda es una reflexión, ¿verdad? Sobre, uno, la gran variedad del trabajo que hizo, la amplitud de temas que trató, cómo los trató, porque el hecho de que haya sido trabajo colaborativo es muy simbólico en el hecho de la dedicación que ella tenía con respecto a formar universidad y formar otras generaciones de economistas, y no solo economistas, porque como les digo, trabajaba también con otras escuelas intentando replicar los ejercicios de los observatorios y de las métricas en otras disciplinas que uno no se imaginaría, ¿verdad? Uno piensa que tiene que ver la biología marina con lo que ella está haciendo aquí en el observatorio. Bueno, pero es que hay algo, hay técnicas que se pueden enseñar y se pueden reproducir. Y
Y entonces nos obliga de alguna forma a repensar la universidad y sobre todo a defenderla. Y yo creo que con eso cerraría. El año pasado le dije una cosa y no me dieron mucha pelota, pero yo creo que una fácilmente podría decir que doña Anabel es la investigadora central del instituto, al menos por unas décadas. Y yo digo que el instituto tiene un nombre muy feo que podríamos cambiárselo, pero yo le cambiaría el nombre al instituto, pero eso se los dejo ahí. Ahora sí, no sé, ¿aprobada? ¿O hice las del alemán? Sí. No, yo creo, Laura, que Anabel había estado muy satisfecha, gracias, y muy contenta de oír esa remisión del trabajo y de la dedicación que ella tuvo por años, ¿verdad?, a la investigación, evidentemente, y en el instituto y en la escuela, en el instituto y en la escuela y en el Observatorio del Desarrollo también, ¿verdad? Y me parece que con la revisión que has hecho, has tratado de, digámoslo así, de señalar esos hitos y los intereses distintos que tuvo, que a mí me impresionaba mucho. O sea, es decir, cuando comenzó con lo del índice cantonal, yo le veía poca perspectiva a eso, y me parecía que era un trabajo pionero, difícil. Lo fue. Hizo un esfuerzo por recuperarlo para la escuela también, ¿verdad? Porque el observatorio quería dejarse. Y Isabel Cristina lo sabe, ¿verdad? O sea, es decir, fue una pelea dura para traerlo a la escuela. O sea, me parece que esa diversidad de intereses y algunas de las características cualidades que señalaste de Anabel, yo creo que o sea, es muy satisfactorio oírlo. Realmente a mí me resulta obviamente muy satisfactorio porque es un buen recuento. Ya sabemos que lo nuestro es pasar, como dice Machado, inevitablemente, pero lo importante es ver qué queda. Y Laura, digamos, se ha encargado de subrayar algunas de esas cosas importantes, ¿verdad? Digo que, repito, Anabel habría estado muy contenta de oír esa halagadora, esa halagadora y fiel recuento de lo que ha hecho. Gracias, don Oscar, porque tenía miedo. He estado muy nerviosa toda la semana. Don José, ¿usted le sonó parecido o no? No, sí, me parece que O sea, digamos, ahí hay un esfuerzo enorme de parte tuya de recopilación de información que, alguna de la cual tal vez ni siquiera es tan accesible, ¿verdad? O tal vez sí es accesible, pero no es tan visible, ¿verdad? Porque fueron documentos que ella produjo hace mucho tiempo, que tuvieron alguna divulgación en aquel momento, pero los tiempos cambian y los focos de atención también cambian. Y entonces el trabajo que hizo ella, por ejemplo, sobre el sector industrial, durante la época, digo, de los 80, ¿verdad? Financiado por CONICYT, y el trabajo que hizo para Federica posteriormente, me parece que fueron trabajos muy pioneros, ¿verdad? Sobre todo de cara a lo que el país estaba viviendo en ese momento. El trabajo de CONICYT lo hizo en el instituto, ¿verdad? El trabajo de FEDEPRICAP, yo ahí no estoy muy seguro porque FEDEPRICAP era un órgano un poco más híbrido. Sí, pero sí tiene el sello del instituto. Sí, tenía también el sello del instituto. Entonces, bueno, yo pienso que esos trabajos fueron fundamentales y ella en ese estudio de FEDEPRICAP sobre competitividad, etcétera, me parece que ella fue una figura fundamental, ¿verdad? Entonces, un poco, digamos, señalar esos dos puntos
que me parece que son muy importantes en relación con la influencia que en ese momento tuvieron en la discusión nacional, ¿verdad? Sin quitar mérito a los otros trabajos que hizo en otras áreas, ¿verdad? En el tema de crecimiento, en la parte de comercio, y obviamente la cruzada que ella lanzó a título personal por hacer el contenido índice de competitividad cantonal y de producción cantonal, eso fue una cruzada personal que ella, o sea, que ella lo tomó como una cuestión ya, eh, de que por su propia convicción consideraba que era fundamental disponer de esa información que definitivamente no existía. Y entonces empezó a producir un montón de datos que al final se reflejaron en los informes, pero yo creo que incluso los informes no necesariamente reflejan toda la gama y diversidad de información que se produjo con esos proyectos del tema cantonal. Entonces, un poco lo que, ¿verdad? Creo que existe un enorme trabajo de buscar y de escudriñar en diferentes rincones para tratar de tener la información disponible, y creo que es un esfuerzo muy, digamos, muy grande y muy valioso, y creo que se ajusta mucho al pensamiento de ella, siempre con su filosofía socialdemócrata y siempre sin dejar de ponderar la importancia de una inteligente participación estatal en el proceso de desarrollo y de mejoramiento de la productividad. Creo que eso fue un aporte que siempre se mantuvo ahí y que fue fundamental, junto con su, digamos, su defensa de la importancia de la universidad también en el desarrollo del país y la generación de discusiones. Obviamente todo eso en la parte de su investigación, ¿verdad? Queda tal vez de lado, porque no es el objetivo del trabajo, el aporte, digamos, de ella en la parte de la docencia, en las asambleas de escuela, ¿verdad? Y en los consejos de discusión colegiada de la escuela. Por ejemplo, la comisión del posgrado, ¿verdad? Ella fue una de las que propuso y lanzó la idea de crear la maestría y el posgrado en economía y de eventualmente cerrar la licenciatura, ¿verdad? Es un trabajo que no tiene que ver con la parte de investigación, aunque No, pero sí hay que documentarlo, ¿verdad? claro. Pero que es un trabajo, digamos, fundamental porque tiene mucho que ver con la academia. Entonces, ella es una de las que proponen, y ella es, me parece que la persona de cuya cabeza sale la idea de decir, aquí esto se ocupa una maestría y la licenciatura está, digamos, Obsoleta. fuera de época, ¿verdad? Y no solo plantea eso, sino que ella se mantiene como un agente fundamental en las discusiones de los posgrados, del posgrado, perdón, bueno, de los posgrados, porque es la maestría profesional, las maestrías profesionales y la maestría académica de la escuela. Y creo que bueno, en esa comisión su aporte siempre fue muy determinante de lo que finalmente han terminado siendo los posgrados y el crecimiento que han tenido, incluyendo, digamos, planteamientos muy fuertes, pero muy importantes en cuanto a la necesidad de que, bueno, avanzamos por esta línea, bueno, pero tal vez esa no era la línea. Entonces hay que echar marcha atrás y repensar y replantear, ¿verdad? Creo que eso fue algo que ella siempre tuvo en mente y fue muy importante. Y dentro de las asambleas de escuela, obviamente las discusiones que se dieron dentro del mejoramiento curricular, la reforma de los años 90, creo que ella fue una figura fundamental junto con Pepita y de algunos otros, ¿verdad? Creo que es el Ronulfo. Pero ella llevó una voz ahí como muy importante, y las reformas curriculares posteriores me parece que también, junto con digamos, la importancia para la escuela de contar con una planta de personal más permanente, más estable, más dedicada, con capacidad y posibilidad y disposición a hacer investigación, ¿verdad? Creo que esos aportes son innegables y bueno, señalaste muy bien el otro aporte de ella, que es en la formación de equipos, y ella estuvo en tu tesis, ¿verdad? Ella fue tu directora de tesis. No era la directora. Pero estuvo ahí, sí. Entonces, bueno, sí. Pero más bien, muy interesante, Laura. Es Más bien, como muchas gracias. Gracias, don José.
Sí se escucha eso. Sí, se oye como bajito, pero sí. Bueno, bueno. Bueno. Ya. No, quizás, bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Súper buen trabajo, fenomenal. Yo nada más quisiera agregar como un par de cosas que, junto al trabajo académico, y creo que hay una cosa que no se puede medir bien, pero está ahí muy clara, ¿verdad? Que yo a veces me pongo a pensar cuántas cartas de referencia no escribió ella para gentes que se fue a doctorados o maestrías. La mía. O sea, ¿cuántas personas aquí, o que están afuera, o que han vuelto, o que han hecho investigación, o que han hecho investigación afuera, Anabel Ulate no estuvo metida de una manera u otra? O sea, que influenció eso, les dijo, hey, no está haciendo nada, ¿por qué no viene aquí al instituto? Le damos un cuarto de tiempo para que siga trabajando. Hey, ocupas una carta, yo te la hago, no pasa nada. Personalmente, yo no me hubiera ido a Canadá si no fuera por ella. Ella, yo lo recuerdo muy bien, yo cuando estaba pensando qué posgrados hacer, yo nunca había considerado Canadá y ella me dijo, hey, ¿por qué no habla con ese estudiante mío que yo tuve? Él se fue a hacer doctorado ahí y eventualmente me puso en contacto y el resto es historia. Y me fui y todo eso, ¿verdad? Y yo creo que eso se amarra muy bien con esa idea que estás diciendo, que yo creo que es una persona muy fundamental en la investigación de las próximas décadas, pero la razón es porque su influencia va más allá del trabajo que ella escribió propiamente. O sea, ella también permitió que mucha otra gente hiciera trabajo. Ella nunca bloqueó trabajos. Ella es una persona, y vamos a ver, yo trabajé con ella casi 8 años. Yo la tuve de profesora, fui asistente de investigación, fui investigador en el Observatorio del Desarrollo, estuve en tesis con ella, estuve en varios cursos, yo ya la conocí bastante. Y también quería agregar a la historia de género, vos empezaste hablando un poco de género y cosas así que, con respecto a Anabel. Yo no sé si vos conoces esa historia. Sura, yo sé que conoces su historia y ella alguna vez nos lo contó, que fue, ella estaba en York y ella quería quedarse haciendo el doctorado. Y ella tenía las notas y todo, y le dijeron, usted no hace el doctorado porque es mujer. Así se lo dijeron. Y ella dijo, vea, y ella nos contó, y no pude, no pude seguir. Yo realmente quería seguir haciéndolo, quería seguir haciendo investigación. Pero lo que es interesante para mí es que a pesar de eso, que fue totalmente injusto y estuvo mal, etcétera, etcétera, yo siento que ella nunca lo tomó con resentimiento. Yo creo que lo tomó como un reto, lo tomó como, hey, hay mucha gente que la bloquean, yo no voy a ser esa persona. Yo le voy a dar oportunidades a mis estudiantes, yo le voy a dar tiempos a mis estudiantes, yo voy a trabajar con gente de otras disciplinas. Yo no sé cómo se hace eso, pero voy a conseguir a alguien para poder hacer eso. Así empezó el índice de competitividad cantonal, porque hay gente que no recuerda eso, pero la primera versión del índice es muy diferente a la segunda a la tercera. Después ella comenzó a agregar métodos y cosas así que les fueron recomendando, ¿verdad? Pero esa fue la mentalidad de ella. Y yo creo que por eso es que esa influencia se mantiene y por eso es que todo el mundo la recuerda. Y no, para mí, yo solo tengo buenas palabras que decir con respecto a Anabel. Y a nivel personal, yo le agradezco muchísimo lo que ha sido mi carrera y todo lo que será. Bueno, gracias, Daniela, ¿no? Y muchas gracias por tu trabajo. Bueno, Una cuestión que querría añadir tal vez, que es una anécdota muy íntima en realidad, pero que tiene que ver con ese estímulo que dio a Anabel sin duda alguna y ese empujón para seguir adelante. En la fase final, yo diría que tal vez una semana antes de su fallecimiento, me acuerdo que con Julián, con mi hijo, sentados en la computadora nosotros, resolviendo y ella diciéndonos qué poner en las cartas de recomendación que tenía pendientes. Eso fue realmente muy impresionante porque realmente ya no estaba en condiciones de enviarla, pero tenía la conciencia clara de que era un compromiso. Ella había quedado de enviar eso y lo envió. ¿Sí? Bueno, Laura, muchísimas gracias. Es súper interesante todo, o sea, todo lo que describiste y lo que has explorado. Me parece, digamos, voy a recoger un poco lo que José y Alejandro dijeron, que es como hay una parte más allá de la producción, ¿verdad?
no solamente a nivel de como profesora, sino como investigadora, la parte informal de cómo lideraba los grupos de trabajo, ¿verdad? Me parece que era excepcional. Y digamos, estábamos conversando sobre algún tema un día y de pronto estaban, por ejemplo, sobre la admisión diferida y de pronto estábamos hablando con la vicerrectora para tratar de resolver eso, ¿verdad? Y ella había organizado todo y uno estaba pensando, ¿cómo, cómo llegué aquí, verdad? Pero como contagiaba ese gusto por hacer investigación, ¿verdad? Que no todo el mundo tiene. Otro día también pasaba por la escuela y vi a Luis Hall en la salita de reuniones. ¿Yo qué están haciendo? Y entro y estaban José y Anabel resolviendo modelos, leyendo papers, ¿verdad? Siempre estaban tratando de aprender, ¿verdad? Y eso es una cosa también súper valiosa y súper interesante que nos benefició a todos, a muchísimas personas. Y bueno, entonces me parece que eso sería también interesante para el complemento de las contribuciones, ¿verdad? De Anabel. Y después estaba pensando, ligado a eso, ¿verdad? De que yo la veía que siempre quería aprender y que le encantaba discutir y conversar sobre nuevos temas. Yo no sé si en la obra literaria se ve una evolución de posiciones que tienen. Sí, claro. Algo, ¿no? ¿Nos puedes contar sobre eso? Sí, porque en los 80s se lee de una visión muy cepalina, de hecho. Y una va leyendo ya en los 90s, ya es más mercados abiertos, Stiglitz. Nunca, yo creo que nunca deja la idea del institucionalismo, pero sí hay una gran evolución en cuanto a los temas y los autores que va citando. A Dixit lo cita mucho, después empieza a citar, ay, se me acaba de ir, el que acuñó el término de las muertes de desesperanza, el del... Ditton, gracias. A Ditton también y así, entonces va cambiando en la formulación de los temas. Por eso el ejercicio no era fácil, porque yo empecé a leerlo y yo dije, ¿en qué me metí? Cuando le dije a Juan, quiero escribir esto, porque es demasiada la variedad. Pero ese podría ser otro ejercicio, ver la evolución. Yo más bien quise centrarme en qué es lo que hay constante aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo ubicar a lo largo de toda la obra? Y entonces me centré más en el tema de la innovación, porque sí es algo que permanece siempre. Pero incluso el tratamiento de la innovación es muy diferente. En los 80s, como les decía, es sobre la industria, o sea, es manufactura lo que está viendo. Y en los 90s ya se va moviendo más a servicios, después va pensando en un mundo mucho más abierto y global, internacionalmente, y después entonces más bien vuelve hacia lo regional para entender las regiones en esa economía abierta. Entonces, la perspectiva sí va cambiando. Claro que hay una evolución, porque efectivamente nunca dejó de estudiar, entonces siempre está actualizada y las referencias siempre son del momento. Pero nunca fue unitarista. Ah, no. No podría, ahí habría una contradicción. Creo que Alonso iba a decir algo, Juan. Ah, bueno, Paola empezando. Sí, no, Laura, muchas gracias porque es súper interesante recordar y le parece a uno estarlo oyendo, ¿verdad? Sobre diferentes temas. Yo me pregunto, o sea, a mí algo que siempre me sorprendió de ella era la capacidad de aprender, bueno, de otras ciencias y de otros temas y demás, ¿verdad? Entonces, yo no sé si entre las publicaciones, por ejemplo, yo regresando ya en el observatorio, me acuerdo que nos empezó a hablar de temas de redes sociales, pero no red social, sino el impacto, ¿verdad? De las otras personas alrededor de uno y estuvimos en algún momento investigando, tanto que yo ni recuerdo eso en el 2005, 2000, ¿verdad? Sobre esos temas y que yo lo vengo a ver con la Universidad de Yale, trabajando con el BID, con un proyecto que financia la Fundación Gates en el año 2011, ¿verdad? O sea,
de investigar el impacto que tienen las redes sociales en la política pública en el campo de la salud, ¿verdad? O sea, cuando ella ya en el 2005 estaba interesada en esos temas, ¿verdad? Armando Razo. Armando Razo. Eso era lo que no me acuerdo, o sea, no me acordaba porque yo, el tema me parecía, yo volviendo con un doctorado y me parecía como ciencia, ¿verdad? Exacto, o sea, otra cosa totalmente, ¿verdad? Fuera. Y entonces, después, o sea, yo en la vida profesional, que 7 años después, eso es lo último que se estaba financiando, o sea, financiado por la Fundación Gates para hacer una evaluación de ese tipo de proyectos. Entonces, para mí, o sea, era ver, o sea, esa visión que ella tenía, ¿verdad? O sea, no sé si hay alguna forma como también ¿verdad? Y en lo que pueda ayudar también de recopilar como esa visión, ¿verdad? Pionera o de ver, como decían, el índice también, ¿verdad? O sea, en aquel momento siempre iba un paso adelante pensando, ¿verdad? Cómo para resolver los problemas. Entonces a mí eso me llamó profundamente la atención, ¿verdad? Y creo que además me influyó de pensar que las respuestas no solo están en la economía, sino que también, ¿verdad? De alimentarse de otras ciencias para responder los problemas. Entonces, esa parte, ¿verdad? Además de todo el apoyo y, ¿verdad? Ya todo lo que hemos dicho, creo que los que estamos aquí, o sea, ella influenció enormemente todo nuestro, ¿verdad? Nuestra vida profesional, personal y demás. Y fue un ejemplo, ¿verdad? Para todos nosotros, al menos para mí, sé que para Laura y para Juan y para los otros compañeros, ¿verdad? A seguir. Y una inspiración. Y creo que estamos aquí en la escuela tratando de llenar un vacío que no vamos a poder llenar, pero por lo menos ¿verdad? Recordarla siempre. Alonso. Si quieren, yo rápidamente, profe, ya se lo doy, disculpe, es que ya me tengo que ir y quería antes de eso mencionarles también de la parte, digamos, profe, muchísimas gracias, la verdad, el recopilatorio estuvo impresionante, impresionante la obra investigativa de la profe Anabel, pero la parte docente también es de admirar, y es que, de hecho, un dato sumamente relevante que para el estado de la educación hicimos con la profe Marcela en el capítulo especial. Yo sé que economía no, bueno, es todo un debate, si entra o no entra en el área STEM, pero definitivamente también tiene muchas partes hostiles en la parte de género, similares a las carreras STEM, y una de las variables... Peor, sí, en las estadísticas es peor. la verdad es que sí, y una de las variables significativas que nos dio para la permanencia de mujeres en las áreas STEM era que una profesora mujer les diera los primeros años de universidad. Y creo que la profe Anabel fue una de las que impactó, que es y difícilmente, como mencionaron, ¿verdad? Las cartas de recomendación, asimismo, también es difícil, ¿verdad? Medir estos indicadores, pero lo que la profe llegó a hacer, ¿verdad? Para que muchas mujeres pudieran permanecer en la carrera cuando ella nos dio por muchos años introducción a la economía, creo que también es sumamente relevante de recalcar y pues nada, creo que era un importante comentario que quería hacerles y más bien muchísimas gracias, creo que fue impresionante todo este coloquio. Gracias, muchas gracias Laura por el trabajo, fue lindísimo. Lo primero que quería decir con respecto a que nunca dejaba de aprender es que hay un libro que yo usaba mucho en comercio, que la primera vez que lo vi fue un curso creo que de licenciatura y acaba de salir, que era el Finstra, y era como que a mí me llamaba la atención que un libro recién salido en una época que tal vez la difusión era incluso más lenta, ya lo estábamos usando y eso era impresionante y era el mismo libro que yo usé en el doctorado, ¿verdad? Entonces es un reflejo de que siempre estaba viendo lo último. Creo que todo esto se resume, el trabajo y los comentarios es al legado, ¿verdad? Hay un gran legado y esa es como una palabra muy importante para mí no sé, en los últimos años. Y ese legado se ve en la obra académica, se ve en esas cartas de recomendación, se ve en la influencia en las personas que están alrededor, pero también, a lo que quería llamar la atención, se ve en la investigación que han hecho costarricenses en las últimas, diría yo, 2 décadas, ¿verdad? Una en comercio. Hay una página que se llama como el árbol genealógico de los economistas de comercio y creo que si uno hiciera el ejercicio para Costa Rica,
es una rama muy grande, ¿verdad? Dentro de toda la profesión, esa disciplina de comercio macro internacional es muy grande, porque mucha gente se ha dedicado a esa, y prácticamente todas, o sea, todas las personas tuvieron que haber pasado por cursos que dio doña Anabel. Entonces, directamente, como escribiéndoles cartas, puede ser haciendo un ejercicio de mentoría, que ella era muy buena en eso, pero también influenciando hacia qué áreas de interés deberían dedicar los costarricenses a trabajar, definitivamente influenció, y eso se ve en la producción académica de mucha gente que está en Costa Rica, que está fuera del país y que sigue produciendo ampliamente. Y creo que fue es muy apropiado porque además ocurre en un contexto en el que Costa Rica, eso era una economía que se está abriendo muy rápidamente, ha ido creciendo mucho en los últimos años, impulsada por esas políticas, y entonces tiene un impacto, yo diría que modesto, modesto en el sentido de que la gente de afuera tal vez no lo sabe. Nosotros comprendemos el impacto de esa investigación porque sabemos de ese legado que nos ha dejado, pero es importante documentarlo y reforzarlo de las maneras que sea pertinente, ¿verdad? No dejar que eso se olvide, sino más bien seguirlo recordando y tomarlo como ejemplo de nosotros hacia el futuro, a la que hagamos. Gracias. Estamos aquí. Tal vez yo, bueno, muchas gracias por el trabajo. Solo quisiera agregar, yo fui de quienes les tocó el periodo junto con Alejandro, bueno, y el profe Robalino, el periodo del Observatorio del Desarrollo, el segundo periodo de ella. Y eso lo he hablado muchas veces con Alejandro, pero por poner algunos nombres entre las personas que salieron a estudiar directa, ya sea por influencia directa o motivación directa, son Fernando Mora, Silvia Benavides, que ambos fueron a MIT, Ariana, que agarró una beca de Erasmus de Rotterdam, Roger Ortega, que terminó en Edimburgo, bueno, propio Alejandro, le dio plaza un tiempo a Alan Hernández cuando terminó su maestría previo a obtener su doctorado. Y yo también, ¿verdad? Yo que se estudiar, y entre varios más que les pierdo la pista porque no les he preguntado, y esto ya hace como 10 años, pero es al menos, tienen que haber sido, de todos los economistas que pasamos por ahí, como el 90%, en algún momento terminamos con un posgrado. Y los que no terminaron, pues sí tuvieron la opción. O sea, por una u otra razón no tomaron la opción, pero no tomaron el camino, pero fue algo que tuvieron la ocasión de llevar a cabo. Y algo que resaltó el profe es que ella ciertamente tenía un estilo, además de multidisciplinario, era como un estilo muy horizontal e incorporar como distintas generaciones y momentos profesionales, digamos, de economistas. Entonces, eran las reuniones en el Observatorio del Desarrollo, eran reuniones donde estaban todos los asistentes, nosotros incluidos, eran reuniones como con 20 personas, 25 personas. Con Agustín. Con Agustín. Entre otras y otras, pero eran reuniones muy horizontales que estimulaban mucho la participación y siempre procuró como incorporar estudiantes de último año con alguien ya con una carrera muy consolidada como para ir aprendiendo, ¿verdad? Y no eran relaciones jerárquicas de asistencia, sino de cierta como corresponsabilidad profesional que ella siempre procuró que, digamos, que se cultivara y que pues quienes estábamos bajo ese tutelaje, por así decirlo, creciéramos profesionalmente. Y es algo sí que yo creo que todos quienes pasamos por ahí estamos muy agradecidos por eso. Pero bueno, quería resaltarlo. Y también, bueno, el profe Robalín un poco, me imagino, ahí la profe hizo mucho como para poder atraparlo también y incorporarlo, incorporarlo en el observatorio. Eso no espero que él pueda contar. Pero sí es algo como que procuró mucho por varios y varias. Aquí hay varios, vea.
Juan, Luis también. Yo a Luis lo contaría como mentor, habría que preguntarle si se considera, pero yo lo contaría. O sea, yo empezaría contando desde Luis más bien. De Luis, Juan, hasta el último que fue Brian, que está ahora en Inglaterra, ¿verdad? Son muchas generaciones. Sí, pero bueno, quería Bueno. como resaltar eso. Muchas gracias. Entonces, gracias por venir. A doña Anabel. ¿Y listo? Vamos.